Hola y bienvenidos a una nueva entrega de DataZen AI Podcast. Somos parte de la DataZen Community y, bueno, nuestro objetivo con esta serie es bastante sencillo: ayudar a entender y a usar la inteligencia artificial en el día a día, que se pueda aprender desde cualquier sitio, vaya. Nos pueden encontrar, como siempre, en Spotify, Apple Podcasts y las plataformas habituales. Hoy nos metemos de lleno en un tema que seguro que resuena con mucha gente que está empezando a usar IA en su trabajo. Ya seas desarrollador, analista, PM, bueno, cualquiera en IT, ¿no? El tema es ingeniería de prompts esencial, sacando lo mejor de la IA. ¿Os ha pasado alguna vez eso de usar una IA y sentir que la respuesta, pues que no es lo que necesitabas? Sí. Que le falta algo. O peor, que se inventa cosas. Justo. Las famosas alucinaciones. Pues bien, la idea de esta charla es explorar un poco los fundamentos de esto que llaman ingeniería de prompts, que básicamente es el arte y la ciencia, dicen algunos, de hacer las preguntas o dar las instrucciones correctas. Exacto. Para que la IA nos dé los mejores resultados posibles. Vamos a ver por qué cada palabra cuenta, veremos algunas técnicas clave que de verdad marcan la diferencia. Y daremos consejos prácticos, ¿no? Para empezar a probar ya mismo. Eso es. Y que nadie se asuste, que no hace falta ser un súper experto en IA. Para nada. Solo curiosidad y ganas de experimentar un poco. Suena bien, ¿verdad? Pues vamos a ello. Para empezar, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Qué es exactamente esto de la ingeniería de prompt? Pues mira, las fuentes que hemos estado mirando, como PromptJesus o Geeks4Geeks, coinciden bastante. Lo definen como el proceso de diseñar y también refinar las entradas, los prompts que le damos a un modelo de lenguaje. Vale, como las instrucciones. Eso es, para obtener la salida que queremos. Es como afinar la comunicación con un asistente súper potente, pero que necesita que le digas las cosas muy claras. Entiendo. Y fíjate, es más importante de lo que parece a simple vista. No es solo preguntar mejor y ya está. Una buena ingeniería de prompts, y en esto insisten varias fuentes, impacta directamente en la calidad, en la precisión. Y en la utilidad, supongo. Exacto, en la utilidad de lo que genera la IA. Puede ser la diferencia entre un texto genérico, que bueno, no está mal. Pero no te soluciona nada. Eso. O uno que realmente resuelve un problema. O entre un resumen que se deja lo importante fuera y uno útil de verdad. Y un punto clave que mencionan tanto PromptJesus como Geeks4Geeks es lo de reducir las alucinaciones. Ah, sí, el gran tema. Esas respuestas que suenan súper convincentes pero son inventadas. Un dolor de cabeza, vamos. Totalmente. Y un prompt bien hecho, que sea claro, que dé contexto, ayuda a mantener al modelo, digamos, anclado. Anclado a la realidad o a la información que le das. Exacto. Y así minimiza esas invenciones. Y además asegura que la información te la dé en el formato que necesitas. Que eso es crucial para usarla en el trabajo, claro. Imagínate la frustración de recibir una respuesta genial, pero en un formato que no puedes usar. Pues la ingeniería de prompts ayuda a evitar eso. Y lo bueno es que estos principios valen para los modelos grandes que usamos todos, ¿no? ChatGPT, Claude, Gemini. Sí, para todos ellos. Funcionan de manera similar en este aspecto. Entendido. Entonces, si queremos evitar respuestas vagas, inventadas y, bueno, sacarles partido de verdad, hay que ser más intencionales con los prompts. Empecemos por el principio que parece la base de todo, según coinciden casi todas las fuentes: la claridad y especificidad. Eso es. Suena lógico, ¿verdad? Pero llevarlo a la práctica tiene su miga. ¿Qué implica exactamente? Pues implica ser lo más explícito posible y lo menos ambiguo. Hay que intentar no dejar espacio a que el modelo interprete. Claro, no es como hablar con una persona que entiende el contexto, las indirectas. Exacto. La IA no lee entre líneas. Si la instrucción es vaga, pues la respuesta probablemente también lo será. Fuentes como Azure insisten mucho en esto, ¿verdad? Sí, dicen que cuanto menos tenga que adivinar la IA, mejor. El resultado será más fiable. Vale, pongamos un ejemplo para verlo claro. Comparando uno flojo con uno bueno, como sugiere PromptJesus. Si le digo a la IA: háblame sobre el cambio climático. Eso es súper abierto.
Puede darte cualquier cosa. Claro, desde la historia del término hasta física de la atmósfera o política internacional. Demasiado amplio. Exacto. En cambio, si le digo, explica las 3 causas principales del cambio climático inducido por el ser humano desde la revolución industrial, detalla un impacto ambiental significativo para cada causa y cita un ejemplo concreto reciente de los últimos 5 años de ese impacto. Ahí sí. Totalmente diferente. Has definido el tema súper bien, causas humanas, el número 3, el periodo postindustrial. El tipo de información extra que quiero, impacto y ejemplo reciente. Exacto. Le das una estructura clara y limitas mucho el universo de posibles respuestas. Y la investigación que cita Prompt Jesus demuestra que este nivel de detalle mejora la precisión. Y reduce las alucinaciones que decíamos antes. Claro, porque guías al modelo mucho mejor. Es un pilar fundamental, de verdad. Queda clarísimo. Ser específico guía a la IA. Pero, ¿y si la IA necesita saber algo más de mi situación para responder bien? Aquí entra el segundo principio. Proporcionar contexto. Varias fuentes lo señalan como crucial. Sí, sobre todo cuando la tarea depende de información que no es de conocimiento general, ¿sabes? No podemos esperar que adivine cosas que no le hemos dicho. Para nada. Darle contexto relevante es como ponerle el tablero de juego. Le ayuda a entender el marco de lo que pides y a basar su respuesta en información concreta, no solo en su conocimiento general, que a veces puede estar, desactualizado o ser erróneo. Pongamos otro ejemplo comparativo, uno débil. Resume este informe. Vale. Si adjuntas un informe financiero, pues podría hacer un resumen muy genérico. Podría centrarse en los ingresos totales, el beneficio, Lo típico. lo más obvio, sí. Pero si el prompt es: actúa como mi asistente de análisis de marketing. Estoy preparando una presentación urgente para el equipo directivo sobre el lanzamiento de nuestra nueva línea EcoGadget. Resume este informe de ventas del Q1 y lo adjunto, centrándote exclusivamente en 1. Rendimiento de ventas de EcoGadget comparado con proyecciones. 2. Las 3 regiones con mejor y peor rendimiento para esta línea. 3. Cualquier feedback cualitativo de clientes mencionados sobre EcoGadget. Necesito un resumen en bullet points, no más de 200 palabras. La diferencia es brutal. Fíjate, le has dado un rol, asistente de marketing, una audiencia, directivos, un propósito, presentación urgente, el objeto, informe Q1, el foco súper específico, EcoGadget, comparativa, regiones, feedback. Y hasta el formato. Bullet points, menos de 200 palabras. Exacto. Prompt Jesus destaca que este tipo de contexto mejora muchísimo la precisión y la relevancia. El modelo puede ir directo al contenido que le das y sabe qué buscar. Reduce las conjeturas y, por tanto, las alucinaciones. Eso es. Es súper útil para resúmenes, para hacer preguntas sobre textos concretos o para mantener conversaciones que tengan coherencia, ¿sabes? Entendido. Contextualizar es clave para tareas específicas. Ahora, hay otra técnica que parece muy potente, sobre todo para tareas más complejas o quizá nuevas. Usar ejemplos, lo que llaman few-shot prompting. Varias fuentes lo mencionan. ¿En qué consiste? Pues consiste en incluir dentro del propio prompt uno o varios ejemplos de la tarea que quieres que haga la IA. Como enseñarle con el ejemplo, literalmente. Exacto. Le muestras el patrón de entrada y salida que esperas. Suena interesante. Un ejemplo. Digamos que quiero clasificar el sentimiento de reseñas de clientes. Un prompt flojo sería: clasifica estas reseñas como positivas, negativas o neutras. Correcto. La IA lo intentará, pero a saber qué criterios usa para clasificar, igual no son los tuyos. Claro. En cambio, un prompt few-shot sería algo como: clasifica las siguientes reseñas como positiva, negativa o neutra. Sigue el formato de los ejemplos. Ejemplo 1. Reseña: el producto es fantástico, superó mis expectativas. Clasificación: positiva. Ejemplo 2. Reseña: tardó mucho en llegar y la caja estaba abollada. Clasificación: negativa. Ejemplo 3. Reseña: funciona como se describe, sin más. Clasificación: neutra. Ahora clasifica esta reseña: me gusta el diseño, pero el material parece un poco endeble. Clasificación: Perfecto. Le has dado ejemplos clarísimos del formato y del tipo de juicio que esperas. Y lo curioso, que esto lo remarca Prompt Jesus, citando estudios, es que con añadir solo unos pocos ejemplos, por eso few shot, pocos disparos, el rendimiento puede mejorar un montón, a veces hasta un 10% o más en ciertas tareas. vaya, el modelo pilla el patrón. Sí, Code Signal habla de mimetización. Es una buena forma de verlo. Le das una plantilla para que imite. Entiendo.
Pero la calidad de los ejemplos será importante, supongo. Fundamental. Tienen que ser buenos y representativos. Es una técnica muy potente para clasificar, extraer info, traducir con un estilo concreto o incluso generar código siguiendo un patrón. Muy útil para entrenar a la IA al vuelo para tareas concretas. Y ligado a esto, pero diferente, está el prompting de rol o persona. Varias fuentes hablan de asignar un rol específico a la IA. ¿Cómo funciona esto y por qué es efectivo? Pues funciona pidiéndole a la IA que actúe como si fuera, pues un experto en algo, un personaje o que adopte un tono particular. Vale. Por ejemplo, en vez de pedir explica la fotosíntesis, podrías decir actúa como un biólogo explicando la fotosíntesis a niños de 10 años, usa analogías sencillas y un lenguaje entusiasta. Entiendo. Le damos como una personalidad o un marco de actuación. Eso es. Y es efectivo porque ayuda a limitar y enfocar el estilo, el tono, la complejidad, el dominio de conocimiento que usa el modelo. Los estudios que menciona Prompt Jesus sugieren que una persona bien definida puede mejorar el rendimiento y hasta el razonamiento de la IA para esa tarea. Genera respuestas más coherentes y adecuadas al contexto. Exacto. Es ideal para escribir, adoptar una voz de marca, para explicar cosas, ajustar el nivel técnico o simular interacciones. Como actúa como un entrevistador técnico, por ejemplo. Justo. Coach Signal también lo destaca como una forma de controlar la perspectiva. Tiene todo el sentido para adaptar la respuesta a quien va dirigida o para que la quieres. Y esto nos lleva al último principio clave que veo en las fuentes: especificar el formato de salida. Ajá. Insisten mucho en decirle a la IA cómo queremos la respuesta. No solo qué queremos. Precisamente. Es que muchas veces necesitamos la información de una manera concreta para poder usarla, ¿no? Claro, una tabla, una lista, un JSON, código con cierto formato. Un resumen con límite de palabras. Pedirlo explícitamente hace mucho más fácil que la IA cumpla y te dé algo útil directamente. Siguiendo con el ejemplo de antes, en vez del vago, dame ideas para reducir mi huella de carbono. Podríamos pedir. Necesito ideas prácticas para reducir mi huella de carbono como residente en un piso en Madrid. Proporciona 5 sugerencias accionables. Formatea la respuesta como una tabla con 3 columnas: sugerencia, descripción breve, impacto estimado, alto, medio, bajo y coste inicial aproximado, euros. Muchísimo mejor. Define el contexto, piso en Madrid, el número 5, la naturaleza, accionables y, lo crucial, el formato exacto. Tabla con esas columnas. Como dicen las fuentes, estas instrucciones de formato controlan cuanto escribe, mantienen al modelo enfocado y mejoran la utilidad y la precisión. Fundamental para informes, extraer datos estructurados. O generar código con una plantilla concreta como apunta Real Python. Vale, hemos cubierto 5 pilares: claridad y especificidad, contexto, ejemplos, few-shot, rol persona y formato de salida. Parece un buen kit de herramientas, pero ¿es tan fácil como aplicar esto y ya está? Varias fuentes sugieren que hay algo más. Como un proceso, hay que probar y ajustar. Absolutamente. Y aquí entra algo que todas las fuentes subrayan: la experimentación e iteración. Es súper raro que el primer prompt que escribas sea perfecto, sobre todo si la tarea es compleja. Ya me imagino. Como recalcan Workflows, Azure, Everworker, la clave es probar. Ver qué te da la IA, analizarlo y refinar el prompt basándote en eso. O sea que la primera respuesta de la IA ya es información sobre cómo de bueno era mi prompt. Exactamente. Hay que verla como feedback. Fue relevante en alguna parte, el formato no era el correcto, se inventó algo, entendió mal una instrucción. Y a partir de ahí, ajustar el prompt para corregir eso. Eso es. Prompt Jesus lo describe como un ciclo de refinar instrucciones. Workflows lo llama directamente prueba y error. No hay que frustrarse si no sale bien a la primera. Entendido. No es magia, es un proceso de mejora. Como aprender cualquier habilidad, vaya. Everworker va por ahí también. Precisamente. Y ligado a esto de iterar, hay otro consejo que sale bastante, sobre todo en Workflows: la simplicidad y concisión. Ah, no pasarse de específico. Bueno, a veces, queriendo ser muy específicos, nos liamos y hacemos prompts larguísimos o con un lenguaje muy rebuscado. Es mejor usar un lenguaje directo, claro, sencillo. Evitar la jerga innecesaria o frases muy complejas que puedan confundir a la IA. Y que sean concisos, pero sin perder claridad.
Exacto. Un prompt demasiado largo y detallado también puede hacer que la IA pierda el foco. Hay que buscar el equilibrio. Buen punto. Buscar ese equilibrio entre detalle y concisión. Entonces, recapitulando para alguien que empieza y quiere mejorar cómo usa la IA en su día a día. 1. Ser claro y específico. Que no haya dudas. Ajá, 2. Dar contexto relevante si hace falta. sí. 3. Usar ejemplos few shot si la tarea es nueva o tiene matices. Muy útil eso. 4. Pensar si asignar un rol ayuda a ajustar el tono o el nivel. Puede marcar la diferencia. 5. Definir el formato de salida. Pedir cómo lo quieres. Lista, tabla. Fundamental para usarlo después. 6. Y lo más importante, iterar. Probar, analizar, refinar. No esperar la perfección al primer intento. Paciencia y método. Y 7. Mantener el lenguaje simple y conciso. Exacto. Has resumido perfectamente los puntos clave que salen de las fuentes. Y dominar estos fundamentos, como dice Prompt Jesus, puede transformar cómo interactuamos con la IA. Pasar de resultados que a veces son un poco, inconsistentes o frustrantes, A obtener respuestas que de verdad son útiles y de calidad de forma consistente. eso es. Al final, como dice Workflows, se trata de aprender a comunicarnos bien con estas herramientas. No es tan complicado, es más cuestión de práctica y de pararse a pensar un poco. Pues parece que hemos cubierto bastante terreno sobre estos esenciales de la ingeniería de prompts. Queda claro que no es solo lo que preguntas, sino cómo lo preguntas, lo que marca una diferencia enorme. Sí, para usar la IA de forma útil en tareas diarias, ya sea en desarrollo, análisis, gestión. Y lo más alentador, creo yo, es que estas técnicas no piden un conocimiento técnico súper profundo de cómo va el modelo por dentro, no. Para nada. Son más bien habilidades de comunicación, de pensamiento crítico, aplicadas a una tecnología nueva. Con un poco de reflexión y ganas de probar, cualquiera puede mejorar mucho sus resultados. Totalmente de acuerdo. Y para dejar una reflexión final ahí, a medida que estas IAs se meten más y más en las herramientas que usamos cada día, El IDE, el software de gestión, las herramientas de análisis. exacto. ¿Hasta qué punto dominar este arte de preguntar va a dejar de ser algo interesante para ser una competencia básica? Una competencia esencial para trabajar bien en casi cualquier campo tecnológico o de conocimiento. Quizás estamos ante una nueva forma de alfabetización digital, ¿no? Ahí lo dejo. Con esa idea nos despedimos por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrega de DataZen AI Podcast, una creación de la DataZen Community. Esperamos de verdad que esta introducción a la ingeniería de prompts os haya sido útil y sobre todo práctica. Que os anime a experimentar. No olviden suscribirse en Spotify, Apple Podcasts o su plataforma favorita para no perderse futuras conversaciones sobre este mundo de la IA. Y vuestros comentarios son oro para nosotros de verdad. Si hay temas de IA que os gustaría que tratáramos, contádnoslo. Ese feedback ayuda un montón a la DataZen Community a crear contenido que de verdad interese y sirva. Para más recursos como artículos, info sobre meetups, grabaciones de otros eventos o entrevistas, pueden visitar nuestra web en datazen.top. Muchas gracias y hasta la próxima.